Bienvenidos una vez más a este rincón donde desmenuzamos todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, y hoy prepárense, porque tenemos un tema jugoso, un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar de Amber Ercel. Y no cualquier Amber Ercel, sino la Amber Ercel que acaba de explotar, que ha respondido, que ha dicho basta, a las polémicas acusaciones que han estado rondando por ahí. Y ya les advierto, esto no te lo esperabas. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto de nuestra querida Ande. Para los que no la conozcan, Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y del mundo. Impresionante. Protagonista de series como Love is in the Air o Sen Kalkapm, ha conquistado corazones con su talento, su belleza y por supuesto su carisma. Pero como dice el dicho, el sol no se tapa con un dedo, y la fama a menudo viene acompañada de la crítica, de los rumores y de las acusaciones, a veces bastante crueles. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, para resumir, Ande ha sido objeto de una serie de críticas y especulaciones en las últimas semanas. Y no son las típicas críticas de que bien o que mal actuó en la serie. No. Estamos hablando de cosas mucho más personales, de acusaciones que tocan su vida privada, su apariencia, bueno, ya lo van a ver. Y claro, como toda persona, Ande ha llegado a un punto de inflexión. Y vaya que lo ha hecho saber. Pero antes de que nos adentremos en los detalles escandalosos, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pierdan. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque siempre tenemos los últimos chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Nos ayudan muchísimo. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Así que, ¿de qué va todo esto? Pues bien, en las últimas semanas, se han intensificado los rumores y las acusaciones sobre Ande. La maquinaria del chisme, impulsada por las redes sociales y los medios de comunicación, ha estado en pleno funcionamiento, y nuestra querida Ande se ha convertido en el blanco de una tormenta mediática. Uno de los temas más recurrentes, y que ha generado mayor controversia, es el tema de sus cambios físicos. Sí, ya saben, el eterno debate sobre si se ha sometido o no a procedimientos estéticos. Y ojo, no estoy diciendo que sea algo malo, pero la presión mediática y los comentarios malintencionados han sido brutales. Seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, la apariencia física es un arma de doble filo. Por un lado, es lo que atrae la atención y la fama. Por otro, es el blanco de críticas constantes y juicios despiadados. Y en el caso de Amber Ercel, este doble filo ha cortado profundamente. Las especulaciones sobre posibles cirugías y retoques estéticos han sido incesantes. Se ha hablado de una posible rinoplastia, es decir, una intervención en la nariz para modificar su forma. También se ha especulado sobre el aumento de labios, un procedimiento muy común que busca dar volumen y definición a los labios. Los cambios en los pómulos para lograr una apariencia más definida y esculpida, también han sido tema de conversación. Una lista interminable. Y claro, cada nueva foto, cada nuevo vídeo, cada aparición pública de Ande se analiza con lupa, buscando cualquier signo de cambio, cualquier indicio de una intervención estética. Y las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones. Desde los defensores acérrimos, que argumentan que Ande tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, hasta los detractores, que la critican por supuestamente traicionar su belleza natural. Y en medio una infinidad de comentarios, memes y debates, que reflejan la polarización de la opinión pública. Algunos fans la defienden con uñas y dientes, argumentando que es su cuerpo y que es libre de tomar sus propias decisiones. Déjenla en paz, claman, cansados de la constante intromisión en su vida privada. Es su cuerpo y ella decide qué hacer con él. No tienen derecho a juzgarla, defienden. Otros, en cambio, la critican con dureza, acusándola de haber cambiado demasiado, de haber perdido su esencia, de no ser la misma. Ya no es la misma Ande que conocimos, lamentan algunos, nostálgicos por la imagen de la actriz que conquistó sus corazones en Love is in the Air. Se ha sometido a demasiados retoques. Ya no se parece a ella, opinan. Y por supuesto, no faltan los que la acusan de mentir y de no reconocer que se ha sometido a algún tipo de intervención.
¿Por qué no lo admite?, se preguntan algunos, desconfiados. Debería ser honesta con sus fans, reclaman. Pero la cosa no se quedó ahí. Los rumores y las acusaciones no se limitaron a su apariencia física. También se han vertido acusaciones sobre su vida personal. Se ha hablado mucho sobre sus relaciones sentimentales, sobre su supuesto comportamiento en público, sobre sobre cosas que honestamente no nos deberían importar. La prensa del corazón, ávida de titulares, ha especulado sobre sus parejas, sobre sus amistades, sobre sus supuestas disputas. Se han inventado romances, se han analizado sus movimientos y se han interpretado sus gestos. Todo con el único objetivo de generar polémica y atraer clics. ¿Por qué la gente siente la necesidad de opinar sobre la vida privada de los demás? Es algo que realmente me supera. ¿Por qué la gente se siente con derecho a entrometerse en la vida de los famosos? ¿Por qué creen que tienen derecho a saberlo todo? La obsesión por la vida privada de las celebridades es un fenómeno curioso, alimentado por la curiosidad humana, la necesidad de cotillear y la fantasía de una vida perfecta. ¿Y es que quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para saber lo que pasa realmente en la vida de Ande? ¿Qué derecho tenemos a emitir juicios sobre sus decisiones personales, sobre sus relaciones, sobre su forma de ser? Y llegamos al punto clave, ¿cómo respondió Ande a todo esto? Pues con clase y con contundencia. En las últimas entrevistas y publicaciones, Ande ha decidido romper el silencio y abordar las polémicas de frente. Y aquí es donde viene lo interesante. No voy a entrar en detalles específicos sobre qué dijo exactamente, porque eso lo pueden encontrar en las entrevistas y en sus redes sociales. Pero sí les puedo decir que su respuesta ha sido, en mi opinión, ejemplar. Primero, ha dejado claro que no se va a dejar influenciar por las críticas negativas. Ha mostrado una gran seguridad en sí misma y ha dejado en evidencia que la opinión de los demás no va a afectar su vida. Y eso es muy importante. En un mundo tan lleno de negatividad y de juicios, es fundamental tener una autoestima fuerte y saber quién eres. Ha demostrado una admirable capacidad de resiliencia. Ante la avalancha de críticas y especulaciones, Ande no se ha derrumbado. En lugar de eso, ha mantenido la cabeza alta, ha seguido adelante con su vida y ha respondido con firmeza y elegancia. Ha demostrado que es una mujer fuerte, segura de sí misma y con una gran capacidad de sobreponerse a la adversidad. Segundo, ha defendido su derecho a la privacidad. Ha dejado claro que su vida personal es suya y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué la gente se siente con derecho a entrometerse en la vida de los famosos? ¿Por qué creen que tienen derecho a saberlo todo? El derecho a la privacidad es un derecho fundamental y las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a proteger su vida personal de la mirada indiscreta del público. Tercero, y creo que esto es lo más importante, ha hecho un llamamiento a la empatía y al respeto. Ha pedido que dejemos de juzgar a los demás, que dejemos de criticar sin saber, y que seamos más amables entre nosotros. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos aplicar en nuestra vida diaria. En sus respuestas, Ande ha abordado indirectamente las acusaciones sobre su apariencia, sin negar ni afirmar directamente si ha recurrido o no a alguna intervención. Pero ha puesto el foco en la importancia de la salud mental y la autoaceptación. Y eso es algo que me parece admirable. Ha mandado un mensaje muy claro: lo importante es sentirse bien con uno mismo, independientemente de lo que digan los demás. En lugar de entrar en una guerra mediática, Ande ha optado por una respuesta más inteligente y constructiva. Ha utilizado su plataforma para enviar un mensaje de empoderamiento, de autoaceptación y de respeto. Ha recordado a sus seguidores la importancia de la salud mental, de la autoestima y de la aceptación de uno mismo. Además, ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y con una gran capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y esto es algo que admiro mucho. No es fácil estar constantemente bajo el escrutinio público, pero Ande ha sabido manejar la situación con madurez y elegancia. ¡Bravo, Ande! Ha demostrado ser una mujer inteligente, sensible y con una gran capacidad para afrontar la adversidad. ¿Y ahora, qué podemos esperar en el futuro? Pues creo que Ande va a seguir centrada en su trabajo, en su carrera y en su felicidad personal. No creo que vaya a dar más explicaciones sobre las polémicas, porque creo que ya ha dicho lo que tenía que decir. Y eso es lo mejor que puede hacer.
Espero que esta respuesta sea suficiente para que los medios y la gente en general dejen de estar encima de ella y que se le permita vivir su vida en paz y tranquilidad. Porque se lo merece. Ha demostrado ser una profesional comprometida, una persona talentosa y sobre todo, una mujer valiente y decidida. Espero que esta experiencia sirva para que todos reflexionemos sobre la importancia de la empatía, el respeto y la aceptación. Que aprendamos a ser más amables y a evitar los juicios precipitados. Que entendamos que detrás de la fama, hay una persona con sentimientos, con sueños y con el derecho a vivir su vida en paz. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias inseguridades, miedos y anhelos. No son muñecos de cera ni objetos de entretenimiento. Tienen derecho a su privacidad, a su autonomía y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados constantemente. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado las polémicas acusaciones contra Ander Zell, hemos visto cómo ha respondido, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Resumiendo, Ander Zell ha explotado, sí, pero no de la manera que esperábamos. En lugar de entrar en una guerra mediática, ha respondido con madurez, con clase y con un mensaje de respeto y empatía. Y eso, creo yo, es lo que la hace aún más admirable. Ha demostrado que es una mujer inteligente, fuerte y con una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. Ha utilizado su plataforma para enviar un mensaje de empoderamiento, de autoaceptación y de respeto. Ha recordado a sus seguidores la importancia de la salud mental, de la autoestima y de la aceptación de uno mismo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué sigue para Ande? Creo que seguirá brillando en su carrera, seguirá cautivando a sus fans con su talento y su belleza, y seguirá inspirando a muchos con su ejemplo de fortaleza y resiliencia. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.